Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno poder adorar y glorificar su nombre, y qué bueno poder estar en la casa y aquí en su templo poder decir que Él es el gran yo soy. Señor, qué privilegio que tú nos escoges para hoy llegar a tu trono y levantar alabanza. Y en este momento, Señor, donde repasamos tu palabra, para muchos, Señor, una palabra nueva, te pido que tú prepares nuestros corazones y que tú nos hagas entender, Jehová, cuál es la actitud que tú deseas de nosotros, para que nosotros podamos recibir ese gran avivamiento que tanto hablamos. Así que danos la sabiduría y la inteligencia, Señor, que tu Espíritu nos redarguya y donde está, Señor, la herida, tu palabra sane, quite toda infección y pueda, Señor, provocar una restauración en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, antes de usted sentarse, que yo le digo que salude a alguien, hoy le voy a decir que mire a alguna persona y diga, humíllate. Y se puede sentar. Con tan solo decir esa palabra, es una que confronta el corazón de nosotros, ¿verdad que sí? El concepto de humillación en el mundo es totalmente aparte, es totalmente distante al concepto de humillación en la Biblia. Yo no sé cuántos aquí han tenido algún proceso en la vida, bueno, yo creo que todos lo debemos haber vivido, donde nos debemos sentir humillados, donde nos sentimos ofendidos. Me vienen muchos recuerdos a la mente, muchos. Yo como joven que soy, pero cuando era más joven todavía. Bueno, ahorita le voy a contar algo que ya me di cuenta que no soy tan joven como pienso. Recuerdo en ese proceso de esa vitalidad, de ese deseo de servir, de ese deseo de ayudar a todo el mundo, me encontré con una persona de mucho poder, de mucha adquisición monetaria, y estaba pasando por un momento de salud, y recuerdo haber ido a su mansión, literalmente su mansión, y cuando me voy a despedir decirle lo que necesite, estoy para ayudarle, lo que necesite. Volví y se lo repetí en 3 ocasiones, hasta que ese hombre me miró a los ojos y me puso en mi lugar y me dijo, ¿en qué tú me puedes ayudar? Ya, Dios te bendiga, me di la vuelta y seguí caminando, porque fue unas palabras que hasta hoy, tantos años después, me siguen rebotando en el corazón. ¿En qué tú me puedes ayudar? ¿Un sentido de qué? De arrogancia, de altivez. Pero en esos procesos de la humillación de la humanidad, son unos que nos ponen a sudar, son unos que producen vergüenza. Y uno, ¿qué sucede con eso? Se va ¿qué? Encerrando, se va ¿qué? Aislando, y la virtud comienza a limitarse. ¿Hay alguien que se haya sentido como yo en algún momento en la vida? Así. En muchísimas ocasiones. Esta es un poquito más jocosa y no necesariamente tan ofensiva. Usted sabe que cuando nosotros vamos a los hospitales, bueno, por lo menos el día que yo voy a San Pablo, que es casi semanal, veo entre 5 a 6 personas. Y yo utilizo la escalera a ver si eso causa algún efecto. Y uno va concentrado en personas que están encamadas y con mucho sufrimiento. Y uno va enfocado. Y yo tengo que contarle esto porque yo tengo que cobrar esta. Y yo salgo, subo las escaleras y voy a mi último cuarto por fin esta semana. Y cuando llego al cuarto de la persona, llego hasta agitado. Entonces yo trato de aguantarlo, tú sabes. Estaba orando por ti, pero en Dios,
Y yo me encuentro en ese cuarto con esta persona tan alegre, que no era lógico, era un verdadero cristiano, yo entiendo yo. Y estaba tan contento y tan gozoso, y yo lo miraba a su body language y decía que Dios mío, yo no puedo creer que esta persona esté tan alegre y tan contenta. Y cuando por fin termino de orar, que me voy a ir, me dice, aquí esta persona va a saber quién es: pastor, llévese un dulcecito. Yo estoy buscándolo aquí porque yo sé que está aquí y no lo acabo de encontrar. Llévese un dulcecito, y me saca una cajita, y yo, imagínense, subiendo y bajando escaleras, y digo, no, hermano, yo no me puedo comer ese dulce. No, apártate de mí, Satanás. Me decía, no, pastor, llévese el dulce, y seguí insistiendo. Yo, no me voy a llevar el dulce, se acabó el chiste de uno cogerle pena a la gente y sigue uno engordando. No me voy a comer el dulce. Me dice, lléveselo a su esposa o a sus hijos. Y yo dije, sigue insistiendo este hombre, pues está bien, no hay problema. Pero él me pone la cajita para que yo la abra. Tenía un botoncito a la parte de arriba y era empujarla hacia atrás. Cuando yo lo empujo hacia atrás, lo que me salió fue una araña. Ese hermano se me está escondiendo porque no lo acabo de ver. Y yo lo vi ahorita. Y le ha dado una pavera y yo empecé a sudar del susto. Mire, mi hermano, hasta el vecino de la cama resucitó, casi sale corriendo de la cama, de la alegría que había en aquel cuarto. Yo comencé a bajar las escaleras y yo decía, Dios mío, qué clase de bochorno yo acabo de pasar. Se supone que yo soy el pastor y no me asuste, tú sabes, que yo sea anti todo, tú sabes, porque me voy a decir, el Señor está conmigo, ¿por qué asustarte? No te veré, siga adelante. Y digo esta para que se ríen, ¿verdad? Porque la intención fue esa del hermano. Pero verdaderamente que en muchas ocasiones en la vida pasamos por momentos de humillación, donde somos humillados, donde nuestro corazón es totalmente destrozado. Y de momento, cuando yo abro la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, lo primero que me dice Pedro es, humíllense. Y a mí me choca. Y yo estuve mucho tiempo leyendo esta palabra tratando de decir, Señor, ¿cómo yo puedo entender este concepto correcto? Para que cuando tú me des esa orden como padre, a mí no sea algo que me pare los pelos y me lleve a los recuerdos más difíciles de mi vida. Por favor, Señor, permíteme entender, porque tu palabra es perfecta. Y si tú me dices a mí que yo me tengo que humillar, es porque será de bendición para mi corazón. Y yo voy a tratar de lo que yo entendí, explicárselos a ustedes. Humillación significa hacerse humilde. Aquí viene otro concepto que también a lo mejor en mi niñez me lo enseñaron erróneamente, porque a mí me enseñaron que ser humilde era ser pobre y tener escasez. Y es todo lo contrario. No importa en la condición que te encuentres monetaria, uno puede ser humilde o arrogante. La humildad es el reconocer que hay alguien que en algo sabe más que uno. Y uno siempre tener el oído presto para escuchar humildemente la posición de otro. Aquella actitud que reconoce el lugar propio bajo la condición de criatura de Dios, opuesta al orgullo. La persona humilde es una que depende de Dios. No busca el dominio de sus actos o pensamientos sobre sus semejantes, siempre lo ve como alguien de alta estima. La Real Academia dice de la siguiente manera: humillarse es postrar, bajarse, inclinar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla en señal de sumisión. Dice la Real Academia dice de la siguiente manera: abatir el orgullo y altivez de uno. Muy similar a lo que dice la Biblia. En la palabra del Señor nosotros encontramos que significa reconocer en la condición en la que estoy.
Y reconocer en la condición en la que estoy es que el pecado nos apartó de Dios y que solamente la sangre de Cristo es la única que nos permite entrar a su presencia. El humillarse, cuando buscamos la palabra de la raíz del hebreo, incluso del griego, dice poner la cabeza en tierra. O sea, la palabra original viene de tierra. Como nosotros nos postramos sobre la tierra y nos hacemos nadie. De esa palabra de la raíz del hebreo se dice que en la antigüedad se creía que las emociones, la depresión, todo lo que descontrolaba al ser humano venía porque en la tierra caía mucha agua y no había manera de tener una tierra sólida. Humillarse, humildad, es todo lo contrario al orgullo o a la soberbia. Mire, encontré un texto hermosísimo en el libro de Daniel. El libro de Daniel es una obra que está dividida en dos historias y en dos diferentes épocas de la historia de Israel. En la segunda parte, en el capítulo 10, donde comienza el primer apocalipsis, donde comienza el Dios a hablar, no en el último libro de la Biblia, sino desde el Antiguo Testamento, hablando sobre el final de los tiempos. Habla en el capítulo 10, versículo 12, le dice Dios a Daniel: no temas, porque desde el primer día dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire la diferencia del orgullo y soberbia versus la humillación delante de Dios. Reconocer mi posición, reconocer dónde Dios me sacó, para en esa actitud yo ir a la presencia de Dios a hablar con Él. Ténganlo bien claro, mis queridos hermanos. En algunas ocasiones nosotros como los pastores no quisiéramos que nuestras iglesias estén en cualquier evento. O ahora que por YouTube escuchamos a cualquiera. Escuchamos tantas cosas tan horrendas, erróneas. Yo he escuchado personas decir: tú eres un hijo de rey, párate de frente, pídele, exígele. ¿Cuál es el orgullo y la arrogancia? ¿Escucha esa arrogancia y ese orgullo Dios? ¿O escucha un corazón contrito y humillado? Todo es cuestión de actitud. La soberbia y el orgullo nos llevan a pensar que somos superiores a otros. No importa la condición de pecado que se encuentre la persona, dice la palabra del Señor, que Él hace salir el sol sobre justos y los que no son tan justos. Tengamos mucho cuidado que no nos lleve nuestra condición de cristianos arrepentidos a sentirnos superiores a otros que no han recibido a Jesús como su Salvador. Y ahí viene el concepto: ¿todos somos hijos de Dios o solamente los que aceptan a Jesús como su Salvador? Todos son creación de Dios. Todos son hijos de Dios. Y a todos los hijos de Dios, un padre siempre le estará ofreciendo la salvación hasta el día de su muerte. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestra condición de cristianos, que no sea que se nos suba y nos veamos con la Biblia muy bonitos, pero muy arrogantes. Dice Proverbios 21, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Palabra del Señor. Nos llama a humillarnos. Nos llama a vivir una vida de humildad. El que vive una vida de humildad es quien tiene la conciencia y nunca se le olvida sus limitaciones, debilidades, y obra de acuerdo a sus fortalezas, pero también descansa sobre su hermano en sus debilidades.
Podría decirse que la humildad es ausencia de soberbia, de orgullo. Y ahí es donde, hermano, yo voy con pausa porque mientras yo voy leyendo todo esto, lo que le voy pidiendo al Espíritu es: examina mi corazón, pasa una radiografía, Señor. Mírame, no me permitas pensar en otros, permíteme concentrarme en mí. Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica. Lo más que escandalizó al joven rico fue tener que vender todo lo que tenía para entregárselo a los pobres. Y siempre lo llevamos en términos monetarios. Quédese ahí, no hay problema. Yo lo veo más profundo. Yo veo que una persona que logró tanto éxito en la tierra, Dios le dijo: véndelo todo y entrégaselo a los pobres, en el sentido de conocimiento, entendimiento, estrategia. No guardes nada para ti, sino que entrega todo lo que te ha resultado. Yo me conozco todos los mandamientos, yo vivo todos los mandamientos y me ha producido en esta tierra grandes bendiciones. Pues ahora que no seas egoísta. Mire, las historias de Jesús se quedan con un punto y uno se quedan en suspenso, no hay conclusiones. Yo no dudo que la palabra del Señor en aquel corazón de aquel joven rebotó tanto y tanto y tanto que cuando llegue al reino de los cielos me lo voy a encontrar ahí y decir: sí, Pastor Joel, lo vendí todo y me fui a evangelizar. Esa es mi esperanza. La humildad me permite relacionarme con todo el mundo. No hago sectas, no hago grupos, sino que tengo la capacidad de, no importando la condición de qué persona, yo tengo la capacidad de relacionarme. Yo no tengo miedo de que me voy a contaminar porque ando en algún sector o no sector. Yo tengo muy claro cuál es mi base. Mi base es sobre la roca, que es Jesucristo, que no es conmovida, que no se va a mover. Al contrario, me relaciono con todo el mundo porque mi testimonio, mi manera de ser, mi experiencia con el Señor debe, ¿qué? Influir a otro. Humillarse delante de Dios significa que reconocemos la majestad, el poder de Dios, que no somos nada y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. El salmista en todos sus salmos comienza a definir cuán bajo, cuán poco, pero cuán grande es Dios, y lo veo en la naturaleza, lo veo en todo. El Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Un hombre humillado y en humildad exalta continuamente los atributos de Dios. Ser humilde y humillarse es obedecer la palabra de Dios y vivir conforme a ella, no importando me guste o no me guste. Esa palabra está fuerte. ¿Cómo respondo a esa palabra? Humillarse es sumisión y rendimiento. Me rindo, me someto. Y cuando nosotros vemos esa palabra y decimos: pues yo me voy a rendir al Señor, yo me voy a rendir a Él, yo me voy a entregar a Él. Y de momento me encuentro con 1 de Pedro capítulo 5, me encuentro con un hombre que era vanidoso, que era orgulloso, que era bien fuerte, que era arrogante, que tuvo la capacidad de sacar una espada cuando iban a arrestar a Jesús y cortarle la oreja a uno de los soldados romanos. Me encuentro y me dice: ese Pedro que conocemos de la antigüedad hoy da una gran recomendación a la iglesia. Esta carta universal es una recomendación para nosotros, y la gran sorpresa que nos llevamos es: lo primero es rendirse, humillarse, aceptar ese llamado del Señor y entregarse por completo a Él. Pero ahora tengo otra cosa que decirte: también debes de hacerlo al ser humano. Es bien fuerte lo que Pedro habla aquí.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, por si acaso alguien me quiere acompañar. Dice la palabra del Señor. Y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en la iglesia. Número 1. Es el último capítulo de la primera carta de Pedro y él se está despidiendo de la comunidad que los está escuchando. Así que Pedro nos está mandando un saludo. Dios les bendiga. Le está diciendo Pedro, nos vamos. Dice, en este momento me voy a referir a los ancianos. Y cuando hablamos de ancianos, todos pensamos en cantidad de edad, canas, o a lo mejor una persona muy mayor. Esta palabra se utilizaba en la antigüedad para hablar a los directivos de la iglesia. ¿Cómo eran escogidos? Se escogían por su madurez, se escogían porque tenían esa experiencia con Dios. No solamente personas de mayor edad, sino personas que se habían entregado por completo al Señor, eran evaluadas. Hermano, su vida de testimonio es la carta que representa cuando hay necesidades en los ministerios. No es su apellido, no es su familia. Es que cuando usted vive una vida de oración y una vida donde uno se entrega y sigue el llamado del Señor, abre puertas en lo espiritual y de momento usted se encuentra en la iglesia. Oye, ¿quieres ser diácono? Oye, ¿quieres ser anciano? Oye, tú puedes estar aquí. Y de momento tú te encuentras con tantos y tantas personas tratando. ¿Por qué? Porque tu resumen de vida abre puertas. Ni edad, ni cuán lindo, ni cuán feo, así no trabaja espiritualmente. Por sus frutos los conoceréis. Así que él empieza a hablarle a los directivos. Esa palabra anciano desde la raíz podría decirse a los pastores, a los obispos. Así que le habla a la junta de oficiales. Punto. Pedro dice, también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo estoy en la posición de ustedes, pero no solo eso. Testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo estuve presente en los sufrimientos de Cristo y en ese presente yo fui transformado. Mi vida fue transformada. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, aquí viene la recomendación, les ruego, cuiden al rebaño que Dios les ha encomendado. Por eso decía al principio, hay algunos ministerios que a mí no me gustaría ni que usted conozca. Hay algunas cositas que se predican que en sus conceptos y principios no son bíblicos. Por favor, vamos a escudriñar la palabra y comer los pastos donde Dios nos ha puesto. Y cuidado que no se contamine con otras corrientes. Las corrientes van y vienen y son modas. La responsabilidad de todo el liderazgo es que darle pastos frescos. Y le dice ese liderazgo, no de la mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. En muchas ocasiones tenemos el concepto erróneo de ser líder, es tener poder en la iglesia y poder tomar decisiones y poder controlar masas. Si esa es su definición de liderazgo, hermano, está totalmente equivocado. Al contrario, un servidor, su definición es ser esclavo de la congregación. Un servidor, yo no me canso en la oficina de decirle a mi gente, nosotros somos servidores, ese teléfono suena, llama una ovejita, hay que ver cómo nosotros en la capacidad que tenemos podemos servirles, servir en condición de esclavo. Es dejar de ser uno, es dejar de tener muchos beneficios que ustedes tienen para entregarse por completo a la comunidad y llevarlos a pastos verdes sin ningún tipo de pretensión que no sea el beneficio de la oveja.
En este texto y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla completamente y en muchas ocasiones sobre el pastor de ovejas. Y cuando se habla del pastor de ovejas, que hace la referencia bíblica continuamente, se habla de la situación de la corta visión de la oveja, que se le hace muy difícil poder mirar más allá, ver donde hay pastos verdes. Y a lo mejor se nos hace un poquito difícil poder entender eso, porque cuando vemos los campos, una de las vistas más hermosas que a mí me encanta es pasar calle y ir hacia Salinas y comenzar a ver esas montañas tan hermosas. Puerto Rico lo hace mejor, es hermoso y nada como los paisajes de nuestro país. Qué bello es, qué hermoso. Pero cuando estuve en Jordania, fue donde más yo vi pastores con ovejas, en un desierto lleno de montañas. Y era tantos pastores y tantas ovejas que yo me seguía rompiendo la cabeza mientras iba en el autobús. Y yo decía, pero ¿para qué hay pastores y ovejas aquí si todo lo que yo veo es un desierto? Montañas vacías, arbolitos sin hoja. Y yo, ¿qué hace ese pastor? Y le preguntaba a aquel hombre y me decía, cuando nos vamos a detener en el Monte Nebo, ahí lo vas a ver. Al lado de las rocas habían pequeñitos, como gramita, pastos verdes. Pero el pastor tenía que ir buscando y llevar, aquí hay un poquito, como un poquito. Ahora sígueme por aquí hay otro poquito. Hermanos, eran muchos, le estoy diciendo, muchos pastores que viven en carpas, en las montañas, en el desierto, cada día esforzándose por darles pastos verdes a aquellas ovejas. Y ahí pude comprender. Es imposible en la condición de oveja poder ver dónde está el pasto fresco. Es un trabajo continuo y arduo. Tengo que llevarte, tengo que buscar, tengo que investigar y tengo que tener cuidado de que no te vayas por el risco, que no te rompas. Pero le da una gran advertencia en el tercer versículo. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que guíenlos con un buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Una corona de gloria. Mire, si Dios lo está llamando al liderazgo, no crean que, wow, nos van a poner una corona y usted va a estar por ahí exhibiéndose. ¡Woohoo! Diamantes, rubí, qué clase de corona. Yo soy el hijo del rey. La corona no es un premio en este contexto, sino una posición de autoridad para ejercer dominio. Entonces tienes la carga de cientos detrás de ti. Versículo 5. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone al orgulloso, pero muestra su favor a los humildes. El líder tiene que tener una gran relación con Dios y correcta con Dios. En el momento que el líder, el anciano, no tiene una gran relación con Dios, va a maltratar al que está debajo. Pero una vez el líder tiene una gran relación con Dios y conoce cuál es su función, entonces hay una comunidad de nuevos convertidos, de nuevas personas que pueden decir, aquí yo me puedo sostener. Dice, humíllate, entrégate. Lo que está diciendo es que escucha sus enseñanzas, escucha su corrección, escucha lo que tiene que decirte. Sé humilde en la corrección, déjate llevar. Uno de los slogans que existían hace un tiempo atrás. Y ese joven, ese nuevo, recibirá la bendición que recibe el líder para ser transmitida a la iglesia. Cuando nosotros estudiamos
la historia de los primeros cristianos, nos encontramos con un escritor judío que se llama Filón. Y Filón comienza a hablar sobre la secta denominada los esenios. Y cuando habla de ellos, empieza a decir que cuando ellos se reunían en las sinagogas, ¿verdad? Porque los judeos cristianos siguieron más o menos lo mismo que hacían los judeos, reunirse en sinagogas. Las bancas principales eran para el liderazgo. En las bancas principales no se podían sentar los plebeyos o los nuevos. Era para la gente que llevaba muchos años en la iglesia. Y la parte de atrás era para los nuevos, los visitantes, pero la honra se le daba a la jerarquía. Seguían un modelo de tierra de la humanidad. Seguían un modelo de lo que el mundo hoy nos ofrece y nos empuja. Hay muchos lugares que yo llego y no lo entiendo. Parking está reservado para el presidente, el vicepresidente, y están casi en la entrada. Y las visitas, los que consumen, los que van a ir a gastar chavo, pues entonces se estacionan bien lejos. No lo puedo entender cuál es la estrategia. No lo puedo entender. El primero, ábrale las puertas que llegó el presidente con guardaespaldas. Jerarquía. Pero cuando nos vamos a la palabra del Señor, es todo lo contrario. El más grande se hace humilde. El más que ha escalado dones y talentos, los pone al servicio del que no tiene dones y talentos. Es un servidor, es un hombre que se gasta por otro. Y le dice a la juventud, tranquilo, no miren el concepto del mundo, sino que miren el concepto espiritual. Les será de beneficio, no serán maltratados, no serán abochornados, sino al contrario, que estamos al servicio. Un día llegué a una comunidad de fe invitado y de momento cuando miro hacia la izquierda veo VIP Room. Really? 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 Yo no me atrevo a coger un pedacito de bizcocho hasta que todos ustedes coman. Yo no me atrevo a coger un plato de comida hasta que yo sé que todos ustedes comieron. Y en mis comienzos de la pastoral supe estar en fiestas que al final terminábamos en McDonald's porque se acabó la comida. Porque la iglesia creció tanto y tanto y tanto y tanto que por más que tratábamos de calcular se nos acababa la comida. Y yo le decía a mis líderes, ni toques un plato. Al contrario, sírvele. ¿Y qué hacemos si no hay comida, pastor? Nosotros que nos matamos trabajando aquí, el Señor nos va a bendecir con un buen McDonald's o un McChicken. Pero que la iglesia y que las ovejas salgan nutridas, que salgan alimentadas, sujetarse, humillarse, no es un bochorno, al contrario. Es una gran bendición. Ver la satisfacción de la oveja, ver la alegría de la oveja, es de gran bendición. Y el Señor nos llama a ser servidores. Miren, hermano, nos tomamos 10 meses para hablar del concepto de avivamiento. Y todas esas predicaciones están en YouTube. Y si hay alguien que desea de esas predicaciones y usted todavía conserva un DVD, que eso está en escasez, con mucho gusto las pide a video y nosotros las reproducimos. Porque el concepto de avivamiento lo llevamos solamente a que la gente salga danzando, salga hablando en lengua y de momento aquel se sanó y aquel otro no se sanó. Para que eso se produzca, muchos piensan que es un acto mágico. Y no lo es. Si se humillare mi pueblo, en el cual es que invocado, invocan mi nombre y oraren, yo entonces. Es un ejercicio de nosotros, de nuestra vida y nuestras actitudes sean correctas delante del Señor.
Y usted verá que usted comenzará a vivir un resurgir del Espíritu. Y el Espíritu comenzará a moverse en usted. Pero tenemos que mover nuestros carbones personales en nuestra manera de vivir. Si usted ha sido líder por mucho tiempo y se le ha subido un poquitito a las narices, recuerde de dónde Dios lo sacó. Si usted es nuevo, déjeme decirle que no importa su vida pasada, si nosotros tenemos la actitud correcta y comenzamos a buscar al Señor en espíritu y en verdad, veremos grandes cosas. Usted lo verá no importando la cantidad de años que usted lleve. Es que vivir la vida correcta, humillada, reconociendo de dónde Dios me sacó. No vivamos como ese proceso de Pedro, ¿verdad? Que su conducta viviendo y estando con Jesús fue una tan errónea que le tomó mucho tiempo poder vivir un avivamiento en su vida. Quien nos da el consejo fue uno que cuando a Jesús lo llevaron y lo iban a azotar él se detuvo y le dijo: Señor, yo estoy aquí con mi espada, no te va a acontecer nada, vamos a luchar con espada. Arrogancia, orgullo, mirando su potencia, no viendo que había que humillarse y permitir que Dios obrara, porque no es con nuestra fuerza, es por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la transfiguración y allí se encontró con Moisés y Elías, le dijo: vamos a hacer 3 apartamentos y vamos a quedarnos acá arriba en la gloria. No, Pedro, hay que bajar a la realidad y hay que enfrentar a la realidad. Cuando comenzó a negar a Jesús, en esas 3 ocasiones, en muchas ocasiones, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, las cosas se hacen así, son así, porque así son, y vamos para adelante. Y esto es una petición de Dios, porque es como yo quiero. Nego a Jesús. Pero hay un Jesús lleno de misericordia que se le acerca a ese que lo negó y le dice: Pedro, apacienta las ovejas. Pedro, pastorea las ovejas. Pedro, te estoy llamando. Y ahí entonces viene una transformación. Y cuando viene esa transformación, entonces puede salir el versículo 6. Pedro dice en el versículo 6: yo pasé por toda esta transformación, tuve que humillarme, tuve que dejar todo mi orgullo, tuve que dejar toda mi potencia para dejar que el Espíritu de Dios entonces tomara control de mi vida. Y dice el versículo 6: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humíllense ante el gran poder de Dios. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, el que nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Él quiere, Pedro, decir: mira, aprendan de mi experiencia, aprendan de lo que yo viví en mi transformación para convertirme en cristiano. Dice: recuerden que la poderosa mano de Dios, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del pueblo que se encontraba en Egipto, humillado, abochornado, pisoteado. Allí el pueblo, el imperio de Egipto los hizo que pasar vergüenza, hambre, esclavitud. Y dice: la poderosa mano de Dios abrió el mar rojo. La poderosa mano de Dios trajo un líder que los llevó ¿a dónde? Al desierto, allí donde hay escasez, donde no hay fruto, pero allí la poderosa mano de Dios brindó el agua, la comida que necesitaban para que ellos fueran restituidos. Pero ¿cómo fue? ¿Fue con espada? ¿Fue con lucha? No, fueron humillados y fueron delante de la presencia del Señor. Y pudieron reconocer que yo tengo que entregar toda mi arrogancia, tengo que entregar toda mi prepotencia, tengo que entregarlo todo y someterme bajo la mano poderosa de Dios. Y es la única manera que yo puedo demostrar confianza. Lo hablamos el martes, esto que voy a decir ahora.
Ser una persona humilde es ser como un niño. ¿Usted sabe lo que yo dije el martes? No lo puedo repetir, pero usted puede entrar a YouTube y lo puede leer, y lo puede escuchar. Condición de sencillez. Condición de sencillez. Qué gran preocupación y qué tanta tensión nosotros tenemos al pasar los años. En muchas ocasiones pensamos que nuestra responsabilidad como líderes es ponernos como guardias palitos ahí, arrogantes. ¡Ah! No, no. No lo digo porque me lo han contado, lo digo porque yo lo viví, soy fruto de eso. Yo estaba en un gran campamento de jóvenes y allí había una presencia de Dios bien grande, pero aquello era una cosa increíble. Allí Dios reafirmó mi llamado, pero nunca olvidaré aquella consejera que se paró y paró la adoración. ¡Pah! Paró. Y yo ustedes me escogieron de consejero, así. Sí, déjame decirle una cosa. Ustedes se están moviendo mucho. Eso no es de Dios. Y por ahí nos empezó a regañar. Nunca comprendió nuestra necesidad. Pero su posición de liderazgo la llevó a la arrogancia. Decir, yo estoy aquí porque yo soy. Se rompió la bendición por completo. Dice el Señor, no es por tus fuerzas, es reconocer que Dios es el Dios de los tiempos. Y yo como líder me pongo en las manos del Señor sin entender muchas cosas, pero en oración y ruego, Señor, que todo lo que hacemos te agrade, que todo lo que hacemos te glorifique. Señor, que los testimonios sean uno. Señor, me humillo aquí, yo no tengo la capacidad ni, Señor, pero que tu Espíritu nos reafirme y que en cada caminar podamos ver tu gloria. Un líder vive de rodillas, buscando la dirección de Dios. ¿Qué provoca eso? Me estoy tomando mucho tiempo, disculpe. Provoca tensiones, ansiedades. Descansar, dejarlo todo y depender del Espíritu. No tengo el control. Mira lo que dice el versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos avivamiento? Entonces tenemos que evaluar nuestras actitudes. Tenemos que evaluar nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar. No piense que porque tiene autoridad tiene derecho a utilizar la lengua como usted le dé gusto y gana. Sepa que Dios tomará en control todo eso. Sino al contrario. Yo me paso relajando en la cocina con las muchachas y digo, el próximo bautismo lo voy a hacer con la boca abierta, porque es que hemos cometido el error todo este tiempo de bautizar con la boca cerrada y el agua santa no llega por ahí, por todas esas partes. ¿Cuántos se bautizan este año? Eso es un chiste. La ansiedad nos lleva a tener un efecto debilitante en nuestras vidas. Demuestra desconfianza, incertidumbre. Pero el Señor dice, echa sobre mí todas tus cargas. En el original. La palabra en griego dice, tírame. Sácate todo eso que te detiene y tíramelo. Échalo sobre mí. Yo quisiera terminar hoy esta enseñanza hablándoles de una persona que fue el mejor ejemplo.
Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira cómo Pablo habla de Él en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Nuestro mejor ejemplo, que cuando entró a la gran Jerusalén, no escogió el mejor caballo blanco para decir yo soy el poderoso. Eso significaba los grandes militares romanos. Yo soy el poderoso y yo los domino a ustedes. No, se humilló y entró en un pollino, indefenso, lento, sin fuerzas, y anunciaba que la paz, anunciaba el amor, anunciaba la reconciliación, y lo hacía como con autoridad de amor, con autoridad de comprensión, no con arrogancia. No porque yo soy el que soy y soy yo. No, lo hacía con comprensión. Lo hacía por el deseo de salvar a todo el mundo. Entonces nosotros debemos entrar en unos procesos de comunicación intencional. Yo me quiero ser vulnerable en este momento. Me voy a hacer vulnerable en este momento. Todos tenemos que aprender. El jueves a eso de las 3 de la tarde, mi hijo me envió un texto, porque ahora la generación nueva no es de llamar, es texto. Dios, me vuelve loco. Podemos hacer una conversación telefónica en 2 minutos, pero el texto está 3 horas, a lo que entiendes qué es lo que te quiere decir. Y mi hijo me envió un texto y me dice: papi, ¿podemos ir a comer al food truck preferido de él? Y yo, ¿cómo no? Verifícate a qué hora abre. Abre a las 5. Esto empezó a las 3, terminamos como a las 6 de la tarde. Abre a las 5. Y yo empiezo a mirar mi agenda y digo, wow, yo jueves, difícil, mi hijo me está invitando, pero no lo cogí tan personal. Y mami, gracias a Dios por los suegros y por los papás que te buscan los nenes a la escuela. Mami, cuando los recoja, llévalo yo al food truck un momentito, para que él pueda comerse lo que le encanta, porque yo llego a casa fácil a las 10 de la noche, no hay manera. Y al pasar el momento, mi mamá me llamó el rato y le dice: mira, nene, no es que él quiere ir a comer allí, es que él quiere ir a comer contigo. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Porque mis ovejas me van a entender que mi hijo me necesita. Yo le llamé y le dije: pa, podemos ir como a las 9:30 de la noche. ¿Está bien para ti? Tú no tienes clase mañana, nos vamos juntos. Bueno, cuento largo corto, puse una alarma a las 9 en punto, terminé mi reunión, salí corriendo a atender a mi mayor responsabilidad, que es mi familia. Y lo recogí a las 9:30 en punto. Ese nene se montó en el auto, nos fuimos solos. Estuvimos hasta las 11 en el lugar hablando. Yo no había escuchado tanto a mi hijo hablarme. ¿Usted sabe lo que me dijo? Yo no voy a entrar en la interioridad de la conversación. Hablábamos del Señor. Y yo lo escuchaba. Yo escuchaba sus estrategias y sus molestias y sus incomodidades, y me veía yo retratado en un espejo en esa época. Y yo dejé que se desahogara, pero cuando no había contenido bíblico, ahí se metía papá, el pastor: pero mira Corintios, no, pero mira Romanos, mira esto, lo otro. Y de momento yo dije: ahora voy a cerrar con un broche de oro, chachi. Y salió la predicación más espectacular ahí para mi hijo. Y seguí, y él me miraba, me observaba. Y yo: papi, son las 11 de la noche, yo creo que ya es momento de que nosotros regresemos. Nos paramos, nos vamos a la guagua, y cuando me siento en la guagua, me toca por el hombro y me dice: ya yo te escuché, ahora te toca a ti escucharme a mí. Yo pensé que lo había dejado con la boca cerrada. Y del lugar a mi casa me dio una gran lección. Me dijo:
En el concepto te escuchas muy bonito, pero en la práctica ustedes cometen unos grandes errores en amar a las nuevas generaciones, no importando su condición de homosexualidad, lesbianismo, drogadicción, alcoholismo. Y yo tuve que reconocer que el tiempo de ese joven de 15 años ha llegado para ser un gran predicador. A lo mejor nunca lo veré en este altar, pero sí lo veré en el altar de la vida, allí predicándole a mucha gente. Y tuve que entender entonces que mi condición de anciano tiene que estar sobre las rodillas para escuchar a ese joven que tiene el deseo de predicar al Señor. Él necesita de mí mi experiencia y la palabra que yo le voy a predicar, pero yo necesito de él sus estrategias y cómo Dios lo utilizará a él. Entonces tuve que humillarme y decir: yo creo que a esos jovencitos, Joelito que se cree el más joven, ya se le pasó el tren. Humillarme y reconocer que hay un Dios grande y poderoso. Yo no sé si me han entendido, iglesia. Yo no sé si han entendido lo que Pedro ha querido decirle a la iglesia. Ha pasado mucho tiempo, ya el culto se supone que se esté acabando. Perdonen por esta predicación tan larga, pero es que podemos seguir hablando mucho sobre ella. Pero nuestra condición debe ser la de un siervo que se humilla bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué tal si estamos sobre nuestros pies? Al entregar nuestro corazón, al entregar nuestra vida, al entregarnos al Señor, hay una cubierta del Espíritu Santo sobre nuestro corazón. Hay una protección de Señor sobre nosotros. Y no importando lo que suceda a nuestro alrededor, Dios siempre está al control de todo. Y la palabra del Señor siempre va a rendir frutos en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarle a alguien que nos visite por primera vez o a alguien que nos ha estado visitando y no ha entregado su corazón al Señor. Habrá alguien que dice: yo quiero descansar en las manos del Señor. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Con que tan solo tú levantes tu mano donde te encuentres, ahí nosotros queremos orar por ti. Será el día donde tú encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Será el día donde encontrarás esa bendición de Dios. Derramará un amor sobre tu corazón y no importando en la crisis que viva, encontrarás un amor inexplicable. Habrá alguien que dice: yo necesito del Señor. Mientras los ancianos pasan aquí al frente, y los ancianos estarán ungiendo y orando por todos los enfermos, por todos los que necesitan, que Dios tenga un momento con ellos. El altar está abierto para ellos.